Queridos suscriptores, nuevamente los saludo y los invito a compartir el concepto del delito de tráfico de influencias. Me veo motivado en compartir este contenido toda vez que el día de ayer en la Ciudad de México fue detenida una jueza misma, pues que se le imputó el delito de tráfico de influencias, delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Quiero entonces centrarme en este delito. La jueza que ustedes ven en pantalla es ella. A ella se le ha imputado ese delito mencionado. Falta, ¿verdad?, que se le vincule a proceso, pero es ella la que fue detenida el día de ayer, viernes 16 de junio. Bien, veamos primeramente cómo se dio este caso. El día de ayer fue detenida esta jueza. Algunos de ustedes seguramente ya tendrán esta noticia de cómo la jueza fue detenida. Precisamente como se los mencionaba el día de ayer por la mañana. En la nota se mencionó que fue detenida en Ciudad de México la jueza de Veracruz, de nombre Angélica Sánchez, por el delito contra la fe pública. Y cabe resaltar que no fue la Fiscalía General de Justicia, no, sino que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes detuvieron a esta jueza. La detuvieron también no solamente por el presunto delito contra la fe pública, sino también por el otro presunto delito de tráfico de influencias, que es el cual vamos el día de hoy a compartir en un breve tutorial. Esto quiero hacer un paréntesis para que los que decían que en el país mexicano no hay justicia, pues vean que sí hay justicia. Cuando hay justificación, entonces ahí vemos cómo una jueza que quiso ayudar a un presunto delincuente, la jueza se vio en esta penosa circunstancia. La jueza Angélica Sánchez. Esto quiere decir que sí hay justicia en México. Y esto puede suceder en cualquier entidad federativa. Cualquier juez que actúe con una conducta delincuencial similar a la conducta que estamos mencionando, puede ser también detenida, aprehendida, encarcelada, con prisión preventiva, como en este caso es justificada. Las autoridades de Veracruz pidieron el apoyo a la Guardia Nacional para que se detuviera donde se encontrara esta jueza. Y se dio la circunstancia que ayer por la mañana, viernes, esta jueza fue encontrada en la Ciudad de México, precisamente en el centro histórico, cuyo nombre es Angélica Sánchez, según nos vierta la información El Universal. De acuerdo con ese registro nacional de detenciones, la jueza se encuentra en la Fiscalía, o se encontraba más bien el día de ayer, en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México, en espera de ser trasladada a Veracruz. Hoy ya se encuentra en Veracruz. Pero repito, los presuntos delitos que le están imputando a esta señora, a esta jueza, es por el delito contra la fe pública y el tráfico de influencias. Repito,
no participó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no, sino que la Guardia Nacional fue quien la detuvo. Entonces, este tema resulta interesante porque a partir de allí podemos analizar. ¿Es posible entonces que un juzgador o juzgadora, juez o jueza, pueda incurrir en delitos y también pueda ser encarcelada? La respuesta es sí. Muchas personas creían que los jueces no pueden ser encarcelados. Muchos creían que ellos no, porque ellos son los que dictan un veredicto para una prisión definitiva, para dictar sentencia. Y nos damos ahora, pues obtenemos hoy la sorpresa de que una juzgadora fue detenida porque se le había girado orden de aprehensión. Esta jueza anteriormente ya había sido detenida, pero había sido liberada precisamente en este mes de junio. Entonces cabe destacar que también los jueces y las juezas también pueden ser detenidas. Claro que sí, eso debemos de destacar. La jueza Angélica Sánchez Hernández contaba con suspensión provisional que impedía su detención o su captura. Ella había interpuesto un amparo para impedir que la arrestaran. Pero veamos cómo se desarrolla todo este procedimiento. La titular del juzgado 15º del distrito de Veracruz, Daniela María León Linarte, concedió a la jueza la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión que se girara en su contra. Es por eso que no la podían detener, capturar. La jueza Angélica Sánchez, detenida la mañana de ayer, viernes, no le contó la interposición de amparo que tenía para evitar ser capturada. Veamos cómo se desarrolla. ¿Qué acaso no funcionan en esos aspectos? Los juicios de amparo, demandas de amparo. Veamos cómo se desarrolla. ¿Por qué en fechas anteriores, en este mes de junio, por qué la señora fue liberada, la jueza? ¿Por qué fue liberada? Y en esta ocasión, ¿por qué sí procedió su captura? ¿Por qué no se hizo válida el amparo interpuesto a su favor? ¿Por qué en otra ocasión, me parece que el 5 de este mes de junio, sí? Veamos. Ella fue liberada porque interpuso amparo. El 9 de junio, la titular del juzgado 15º de distrito de Veracruz, Daniela María León Linarte, le concedió a la jueza la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión girada por jueces del 11º distrito judicial de la entidad. Pero la funcionaria León Linarte, cuando emitió la resolución, ella precisó que la suspensión definitiva era para efectos de que la jueza Angélica no fuera detenida por delitos que impliquen la prisión preventiva oficiosa. Esta que ya lo hemos hablado en otro tutorial, prevista en el artículo 19 constitucional o también prevista en el Código de Procedimientos Penales aplicable
al Estado o de aquellos que se consideren como, pues, calificados como delitos graves. Vean, por esta causa, por ese amparo interpuesto, la jueza evitaba ser capturada y cuando lo fue, fue liberada. Entonces, si se trataba de delitos que no implicaran prisión preventiva oficiosa o que conforme al sistema permitieran el beneficio a la libertad bajo caución, pues la suspensión produciría un efecto de que la jueza no fuese detenida. Pero aquí el tema es distinto. Aquí lo que se puede apreciar, en mi opinión, es que dichos amparos interpuestos no le funcionaron a la jueza porque la orden de aprehensión que se giró en su contra fue posterior a la fecha en que ella interpuso amparo. Y esto funcionó para las autoridades, para lograrse la captura de esta jueza que estamos haciendo mención, donde enfatizaremos el delito de tráfico de influencias. Entonces, la suspensión concedida implicaba que el imputado o la imputada no debía acudir ante el juez de la causa, pues la medida suspensiva únicamente constreñía a que no sería conducida por medio de la fuerza pública. Así era la magnitud de este beneficio que tenía la jueza Angélica. Ahora bien, ¿cómo podemos fundamentar el delito, el presunto delito de la jueza? Vamos a utilizar el Código Penal Federal en el libro segundo, título 10 de delitos por hechos de corrupción, capítulo 9 de tráfico de influencias. Debido a la última reforma en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de este año 2023, se subraya en el artículo 221, el cual a la literalidad reza. Artículo 221. Comete el delito de tráfico de influencia. Fracción 1. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. Existen otras 3 fracciones, pero solamente me voy a detener en esta fracción 1. Nuevamente, comete el delito de tráfico de influencias el servidor público, como en este caso con la jueza, que por medio de alguna persona o por medio de ella misma, de esa servidora pública, promueva la resolución ilícita. Vamos a ver cómo la señora tenía contacto con el abogado de la persona o presunta delincuente que ella absolvió. Veremos datos exactos, pero quiero mencionar el fundamento legal del tráfico de influencias.
artículo 221 del Código Penal Federal. En este caso, fue precisamente porque la servidora pública por sí misma promovió la resolución ilícita de negocios o asuntos públicos ajenos a su comisión. Entonces, este es el fundamento legal usando el Código Penal Federal. Pero podemos también usar el Código Penal local. Y me estoy refiriendo al Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien también fue actualizado en el 26 de noviembre del 2019. En su capítulo 9 trata sobre este título de tráfico de influencia. Y voy a utilizar este código de la ley local de este estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, porque de allí se suscitó el problema donde la señora se presentará a la audiencia para la vinculación a proceso. Dice el artículo 327 de este Código Penal del Estado de Veracruz: comete el delito de tráfico de influencias el servidor público que por sí o por interpósita persona, sin estar autorizado para ello, y aprovechando el empleo, cargo o comisión que desempeñe, promueva o gestione la emisión o ejecución de un acto o resolución oficial en beneficio propio o de un tercero. Y aquí se configura entonces el fundamento legal del presunto delito cometido por la jueza Angélica, simplemente porque ella es una servidora pública, simplemente porque ella promovió la resolución oficial en beneficio de un tercero. Y esto, de confirmarse, se impondría de 8 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 300 unidades de medida y actualización. Se impondrán de 8 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 300 unidades de medida y actualización. He aquí entonces tienen el fundamento legal del delito de tráfico de influencias. Ahora veremos por qué entonces o cómo se desarrolla este tema con la jueza. Primero, considerando que ya el día de ayer fue la captura, la jueza veracruzana Angélica Sánchez, quien fue detenida en la Ciudad de México la mañana de ayer viernes 16, fue acusada de los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. Por lo tanto, la jueza enfrentará un año de prisión como parte del proceso judicial en su contra. La detenida juzgadora enfrenta entonces y está en esta circunstancia con prisión preventiva. Es la medida cautelar máxima. Las autoridades ministeriales la señalan de haber pretendido liberar de manera indebida al empresario Itiel, quien ha sido acusado de estar presuntamente relacionado con el asesinato de 3 personas. De entre las que se mencionan de esas 3 personas asesinadas, se encuentra el diputado local, por cierto, del partido priista, Juan Carlos Molina. De esta manera, entonces, se empezó a desarrollar
esta investigación y en su momento se giró la orden de aprehensión con fecha posterior a la interposición de amparo que impedía que la jueza pudiera ser capturada. Tras ser aprehendida entonces el día de ayer en la capital del país, fue puesta a disposición del juez de control para la celebración de la audiencia inicial dentro del proceso penal 297 diagonal 2023. Entonces, hoy está tras las rejas, pero obviamente no vamos a imaginarnos, de acuerdo a las películas de Hollywood, como en la anterioridad que se veían, como los detenidos en un centro eh, de reinserción, lo que llamábamos cárcel, hoy llamados en México centros de reinserción. No hemos de imaginar a la jueza detrás de unos barrotes donde estén siendo violados sus derechos humanos. De ninguna manera. La única diferencia es que la jueza no está reunida con sus familiares y amigos. Está reunida con personas consideradas algunos presuntos delincuentes y otros realmente delincuentes. Para quien no tiene el conocimiento de lo que es un centro de reinserción o cárcel, bueno, pues puede imaginarse que los torturan, puede imaginarse que los golpean, puede imaginarse lo peor de acuerdo a lo que veían en películas antiguamente cuando no se respetaban los derechos humanos. Pero no, cierro ese paréntesis porque la jueza debe de estar en esta prisión esperando la celebración de la audiencia. Así de fácil. Repito, el proceso penal el número es 297 diagonal 2023. Repito, fue puesta a disposición la jueza, la juzgadora Angélica, fue puesta después de ser aprehendida, capturada el día de ayer, fue puesta a disposición del juez de control para la celebración de su audiencia inicial, o sea, la formulación de imputación. La Fiscalía General del Estado, pues, le formuló imputación en contra de Angélica Sánchez como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público. Esto informó también El Universal. Destacamos entonces que las autoridades ministeriales solicitaron la imposición de medidas cautelares, por lo que el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Mucho ojo, no es oficiosa. Otra vez, la medida cautelar para esta juzgadora Angélica, impuesta por el juez de control, es una medida cautelar de prisión preventiva justificada por 1 año. Noten, no es prisión preventiva oficiosa, ni por 6 meses, no. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva es justificada y es por 1 año completo. Esto también hay que resaltarlo. La Fiscalía aseguró que, contrario a lo divulgado, la suspensión provisional que fuera otorgada a la juzgadora Sánchez en un juicio de amparo no tiene alcance sobre la orden de aprehensión que fue ejecutada la mañana de ayer, viernes 16, ya que la misma fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. A eso me refería hace unos momentos, queridísimos suscriptores. En fechas anteriores,
En fechas anteriores, la juzgadora había presentado su demanda de amparo y le había servido y no podía ser detenida, capturada. Pero, oh triste decepción, porque la demanda de amparo la interpuso con fechas muy anteriores a la orden de aprehensión. O dicho de otra manera, la orden de aprehensión que se ejecutó en la mañana de ayer, viernes, en la Ciudad de México, esa orden de aprehensión fue girada de manera posterior a la fecha de su presentación de demanda de amparo. Por lo que podemos deducir que su demanda de amparo solamente protegía a la juzgadora Angélica contra órdenes de aprehensión emitidas anteriormente, previamente, no contra órdenes de aprehensión emitidas en el futuro. La audiencia de posible vinculación a proceso, que es la segunda audiencia que continuará, esa posible vinculación o esa audiencia de probable vinculación a proceso se llevará a cabo el día miércoles 21 de junio a las 10 horas. Debido a que la juzgadora Angélica se acogió a la duplicidad del término constitucional, o sea, 144 horas, fue decisión de la juzgadora dividir, seccionar su audiencia. Podía haber llevado a cabo la audiencia de formulación de imputación junto con la de vinculación a proceso, pero prefirió diferir por este término de duplicidad constitucional, mismo que está en su derecho de hacerlo. Entonces la jueza fue señalada de haber ordenado supuestamente de manera sospechosa la liberación del empresario Itiel. Aquí está precisamente la presunción del delito previsto en el capítulo 9 del tráfico de influencias, en el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se menciona: comete el delito de tráfico de influencias el servidor público que por sí o por interpósita persona, aprovechándose de la comisión, promueva, gestione la resolución oficial en beneficio de un tercero. Y es aquí precisamente donde está el delito que la ley señala, la misma ley local de Veracruz señala como delito. Entonces, esta conducta ilícita bajo esta conducta ilícita se fundamenta la orden de detención, de captura, de aprehensión para la juzgadora. Y el hecho fáctico es que la jueza fue señalada de haber ordenado supuestamente de manera sospechosa la liberación del empresario Itiel, quien había sido acusado del asesinato del diputado local veracruzano Juan Carlos Molina, del cual el empresario Itiel fue absuelto por la jueza. Debido a ese tráfico de influencias, se presume que la señora se convirtió en delincuente, me refiero a la juzgadora.
Posteriormente, y para evitar que saliera libre, las autoridades ministeriales lo señalaron del crimen de 2 hombres, hechos por los cuales permanece en prisión, sometido a juicio. Hablamos del empresario Itiel, gracias a que investigaron las autoridades ministeriales. Gracias a ello, encontraron que era culpable del crimen de 2 personas más, muy independiente del asesinato del diputado local. Pero por lo menos por estos 2 crímenes de estos 2 hombres, independientes al asesinato del diputado, pues no salió libre el empresario Itiel. Pero de haber sido por la jueza, ella lo absolvió. Y como lo absolvió, el empresario Itiel podría haber quedado en libertad, de no haber sido porque se le señaló el crimen de 2 hombres. Por este caso, hubo una intensa presión mediática para denunciar presuntas irregularidades en el proceso, en tanto que el gobernador Cuitláhuac ha declarado públicamente que el empresario es un delincuente dedicado al narcotráfico y ha asegurado que la jueza pues mantenía comunicación constante con los abogados del detenido. Y esto generó para que la fiscalía pidiera el apoyo necesario, fundamentando entonces que el tráfico de influencias es un delito que consiste en lograr que una persona que ostenta un cargo público dicte una resolución injusta con la intención de lucrarse. Es así como la jueza Angélica Sánchez fue detenida y ya no le sirvió más su demanda de amparo. Estimados suscriptores, hasta aquí dejamos este pequeño tutorial sobre el delito de tráfico de influencias. Nos vemos en el próximo tutorial. Si te gustó el video, comparte el contenido del mismo y suscríbete al canal. Saludos.